Bienvenidos a El Menú. Vamos a continuar con el tema de la depresión. Anteriormente habíamos hablado en el episodio anterior, por decirlo así, no vamos a hacer un resumen como tal de lo que sucedió, de lo que se habló. Sería muy bueno que usted lo pudiera ver y oír en las diferentes plataformas para que sepa por qué esta continuación. Les habla Leonardo Pérez y hoy están conmigo y con ustedes Holanda, Mateo, Dana y Felipe. Felipe que nuevamente nos acompaña en este tema de la depresión. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muy bien. Ya feliz de poder grabar esta segunda parte por fin. Él está feliz, yo estoy deprimido. ¿Y por ¿Estás triste? qué? No estás triste. ¿Estás triste? ¿Pero por qué? ¿Por qué está triste? ¿Qué pasa? Estaba molestando, ese muchacho es molesto. No, es que me gusta molestarlo al muchacho. Ya que lo veo tan feliz, me gusta verlo. Ibas a decir, Dana, no te frenes. No, es que iba a molestar a Pipe porque él odia la felicidad de las personas en diciembre, entonces Mateo no lo quiere ver feliz hoy. No, o sea, lo que me gusta es que esta vez ya no están tan dark, ya están como más blanquitos. Ya Es que en no la están segunda tan- parte es La parte feliz. la parte feliz, la solución. Cambiar. Exacto. Salimos ya de la depresión, gracias señor. Ese es el Franco. realce. Y hoy estoy yo con el dark, pero bueno, está bien. No vamos a hacer un resumen, como dije, de lo que sucedió en el episodio anterior, pero lo que sí queremos es hacer una, ¿cómo se puede decir? Entrada, una mini entrada. No, pero sí una mini Ensamble. entrada. Como un bocadillo. No, como Como Unión. una unión, excelente, gracias. Una unión del episodio que dejamos en continuará con esta parte. Bueno, listo. Entonces, en esta parte que quedó, en la primera parte hablamos acerca de un porcentaje, o se habló de un porcentaje de incremento a raíz de la pandemia con respecto a la depresión. Fue un 25% de incremento a raíz de la pandemia. Estamos hablando de a nivel mundial 1.975 millones de personas que no tienen síntomas, sino que están experimentando depresión, ya están en la depresión. Pero para poder concatenar, por decirlo así, este tema, yo me fui más hacia el fondo de no tanto las personas como tal a nivel mundial, sino qué pasó con nuestros profesionales de la salud a nivel Latinoamérica. Y la Organización Panamericana de la Salud tiene un estudio llamado Héroes, que la verdad me dejó algo, pues no preocupado, pero sí como sorprendido, porque a raíz de la pandemia, en un total de 14.480 médicos que se sometieron a este estudio y son profesionales de 14 países de Latinoamérica. De esos 14.800, hay un porcentaje entre el 14,7 y el 22% que están experimentando depresión, síntomas de depresión a raíz de la pandemia, síntomas, no estoy hablando de depresión como tal. Y ese mismo porcentaje o ese mismo grupo de médicos, entre un 5 y un 15% en el estudio dijeron que habían pensado en suicidarse. Y estamos hablando de profesionales de la salud que uno dice que uno da por hecho que ellos, por ser médicos, están al otro lado del mar. Y no, ellos fueron los que más, por decir así, bueno, las familias sufrieron demasiado claramente, todos los que sufrieron del COVID, pero los médicos tenían que afrontar temas éticos. Sí, es que digamos, yo creo que también, pues, tiene sentido en cierta forma, porque ellos son los primeros que estuvieron, pues, al pie de todo lo que fue la pandemia. La primera línea. Exacto. Y ver toda esa gente que murió, o sea, pues, para nadie es un secreto que, digamos, por lo menos conocemos a alguien que falleció en la pandemia, o alguien que fue cercano, o un tío y demás, pues ellos tuvieron que verlo ahí, ver, y también el dolor que fue tan, como, por así decirlo, tan horrible como tal el COVID, porque no dejaba despedirse de la persona, porque tú no te podías acercar a una persona que tuvo COVID y demás. Entonces yo creo que también eso es como los militares que tienen después de secuela. Estrés postraumático. Exacto, yo creo que también eso
debe haber, y no solamente por el tema, digamos, de ver a gente morir, sino también de no poder estar con tu familia Claro. después de tanto tiempo. O sea, creo que son muchas cosas que sí tienen como sentido que ellos hayan tenido como ese tipo de depresión, porque no solamente es, estoy viendo todo el tiempo gente morir, estoy viendo todo el tiempo gente que no puedo ver a mi familia, no puedo hablar con mi familia, no, y también esa discriminación que hubo Claro, a es la que, gente de la salud, que no queremos que acá nadie esté, no duerma, no sé qué. Yo creo que también o tiene sea, como aquí mucho no se sentido. quede, por favor, quédese por allá, vayan, de hecho los tenían en hoteles, ¿no? Que los llevaban a hoteles, y es muy duro llegar uno como médico a tratar de aliviar algo y ver que la gente se muere, o sea, para mí fue muy difícil. Una parte del estudio también dice que un tercio de estos médicos recibieron ayuda psicológica, el resto no ha podido obtener una ayuda psicológica. Entonces, más complicado aún porque siendo profesionales de la salud que se supone que están con sus contemporáneos allí, no han logrado tener o ellos dicen que no han logrado tener una ayuda psicológica. Entonces, esto es lo que a raíz de la pandemia, los profesionales de la salud pues estuvieron soportando con respecto a síntomas de depresión y un 5 al 15 que tuvieron pensamientos suicidas. Esto dejándolo allí y pues trayendo otras cifras de las que habíamos hablado anteriormente también con respecto a. Pero como seguimos en el plato fuerte y estamos hablando aquí de la depresión como tal, ya estuvimos oyendo la experiencia que tuvo Dana con respecto a la depresión. Si usted se está preguntando en este momento, ¿pero qué dijo Dana? Véase ese episodio, esa primera parte de la depresión. Allí está todo lo que nos habló Dana. Ahora le corresponde a Felipe Ay, ay, ay. Cuéntanos contarnos, tu contarnos historia. su experiencia. Entonces, les recuerdo, estamos en el plato fuerte, que es la continuación de la primera parte. Vamos, Felipe. Bueno, yo voy a contar muy breve mi experiencia para tocar algunos puntos importantes que a mí me ayudaron como a superar este episodio, ¿no? Creo que es la primera vez que creo no, es la primera vez que lo digo públicamente, cuento todo esto públicamente. Excelente. Entonces tienen la primicia en el podcast. Estamos en el menú con la primicia. Vamos, Felipe. Entonces mucha gente seguramente que me conozca, amigos y demás, familia, pues se va a enterar por aquí, ¿no? Entonces creo que el primer aspecto es eso, como tanto Dana como todo aquel que tenga, digamos, que vaya a contar este tipo de experiencias, pues realmente son muy valientes, ¿no? Y Dios se vale de eso también para hablarle a la gente que puede llegar a tener o incluso a combatir un poco el desconocimiento de este tema. Entonces, pues nada, yo este año tuve un episodio muy fuerte de depresión, bueno, como sí, a mitad de año porque ya se acabó esto, ya estamos en septiembre y desde septiembre se siente diciembre. Ok. Es que ahí entre paréntesis, antes de empezar esta segunda parte, estuvimos hablando de que en septiembre se siente la música de diciembre y hubo unos comentarios que creo que en un próximo episodio hablaremos. Bueno, sí, hace unos meses atrás afronté un episodio depresivo a causa de una serie de decisiones pues no muy buenas para mi vida, para mi salud y también cuestiones del corazón. Pues bueno, así como súper resumido, yo terminé una relación de un año larguito, el cual, digamos, desencadenó una serie de decisiones, una serie de emociones y pensamientos, los cuales me llevaron a tener este episodio. Digamos que yo ya tenía ciertos como red flags, Sí, banderitas. como ciertas banderitas rojas, ciertas alertas años pasados, en cuanto a la tristeza, en cuanto a la culpa desmedida. Como algunos síntomas, por Se decir así. podría decir que algunos síntomas, ¿sí? Son, sí, digamos que yo me gusta llamarlo como banderitas rojas, O alertas tempranas. como indicios de que puedo ser, digámoslo, muy susceptible a caer en esos episodios depresivos, ¿no? Temas como estar triste sin saber por qué, algunos que otros ataques de ansiedad, en fin. Pero como que hasta ese momento no había llegado como a la gravedad que afronté este año, ¿no? Entonces, a raíz pues, de mi ruptura amorosa y de una serie de decisiones que tomé,
desencadenó un tema de ataques de pánico. Los ataques de pánico es algo que a uno le da, que el cuerpo reacciona físicamente a una amenaza aparente, pero el cuerpo no sabe dónde está. Digamos, yo quiero preguntar, porque también es para que la gente también identifique, ¿cómo fue tu primer ataque de pánico? O sea, ¿sabías que estabas teniendo un ataque de pánico? ¿Qué sentías cuando estabas? Ok. Yo, digamos, hay un detonante, ¿no? Entonces, a mí fue ver una foto de, de una persona, ¿sí? Sí, Y eso me detonó taquicardia, empecé, como eso que uno siente, empieza a sudar frío, como si tú te sí, fueras a desmayar, mucha como dolor de pecho, como que no sabías qué hacer, como una ansiedad, pero llevada a un extremo mayor, ¿no? Entonces, a mí me dolía mucho el peso porque, el pecho, porque era como, ¿sí? O sea, una taquicardia muy fuerte, ¿sí? Entonces eso me hizo tirar al piso, en fin. Como que dolor de cabeza, como haz de cuenta como que si tú te fueras a desmayar, pero es que no sé cómo, Como una convulsión puede ser, más o no tan menos. fuerte, pero como si estuvieras Pero, corriendo. exacto, como si estuvieras muy fatigado, Ok, como ¿sí? Pero es una reacción que el cuerpo te bota porque no sabe dónde está la amenaza, pero es una cuestión netamente mental, ¿sí? O sea, viene de acá. aclarando que físicamente estás bien, no hay Físicamente estoy nada. bien, Ok. yo no tengo ningún tipo de enfermedad del corazón, o nada de eso. Simplemente es la mente Que se aceleró. O que sea, reacciona y el cuerpo, uy, algo está pasando, pero no sabemos dónde. Entonces yo le escribí a una persona, le escribí a una amiga mía, le mira, me pasa esto y me dijo, ponte hielo en las manos. Entonces yo como que me ponga hielo en las manos. Entonces, no sé, me puse el hielo y efectivamente eso me calmó. ¿Qué pasa? Cuando tú te pones hielo en las manos, ¿qué pasa? Te quema, ¿no? O sea, te empieza a doler. El cuerpo automáticamente ya, o sea, como que identifica dónde está la amenaza, identifica dónde está el dolor y te manda, y manda todo hacia las manos. Entonces el resto se tranquiliza. Entonces, hay, esa, hay miles de técnicas, bueno, no miles, muchas técnicas para respiración, para prevenir esos ataques. Cuando yo llegué a ese punto, yo dije, no, espera, o sea, ya algo mal está pasando aquí. Y posteriormente, unos días atrás, pues ya me sentía muy triste, pero una tristeza desmedida. O sea, uno se puede sentir triste, pero es una tristeza que no te deja levantar de la cama, una tristeza que te empiezan a llegar pensamientos intrusivos de tú eres el culpable, tú no eres suficiente, por esto pasó lo demás, y si hubieras hecho esto. O sea, una cantidad de pensamientos intrusivos que a uno literalmente lo dejan postrado en una cama porque no tienes ganas ni deseos de hacer absolutamente nada. y me imagino que es un momento donde te vas a ir a dormir y los pensamientos, te despiertas y los pensamientos, me imagino que es así. Hay dos extremos ahí. Es o no duermes nada o duermes mucho. Igual con la comida. O comes mucho o no comes nada. En mi caso era no hago nada. O sea, ni comía. O sea, yo soy delgado evidentemente. Me bajé de peso, yo no comía nada. No dormía tampoco nada. La combinación de esos factores empeora tu condición. Porque ya no es una cuestión netamente mental, sino ya física, que te afecta tu cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando me dio ese ataque de pánico, evidentemente dije, esto ya llegó a un extremo que yo no puedo controlar. Obviamente antes me sentía muy triste, muy ansioso, tal vez no sabía responder de la mejor forma a mis pensamientos intrusivos y a mis emociones, pero yo siempre decía, no, espera, yo puedo solo, yo puedo solo, yo puedo solo, esto no es depresión. Tal vez llegaba a un punto de negación, o sea, yo no aceptaba que yo tenía algo en ese momento, hasta que llegó ese ataque de pánico. Cuando llegó ese ataque de pánico, fue que yo, digamos, hablé y dije, oye, me pasa esto. De ahí en adelante hubo todo un proceso en el cual pues me ayudaron, hubo gente a mi alrededor que me ayudó, digamos, a pasar ese proceso, pero
yo creo que es una de las cosas más duras que yo he afrontado en mi vida de lejos. O sea, es una cosa muy, muy dura, ¿no? Y pues yo tengo unos puntos aquí. Yo quería como contar la historia e ir dándole unos puntos los Claro. cuales yo me di cuenta, o sea, que me ayudaron mucho, ¿no? Y el primer punto que quiero tratar es que nadie es infalible. Así como tú mencionabas anteriormente, doctores, personal de la salud, que uno creería que, Que están preparados para eso. exacto, que tienen la capacidad, tienen síntomas o les dio depresión. Nadie es infalible. Y eso, digamos que un anexo a ese punto es, ¿a los cristianos les puede dar depresión? Claro que sí. Y es algo que se tiene que hablar y es algo que se tiene que desmentir. Porque así como los doctores, a veces creemos que porque somos cristianos, que porque tenemos, sabemos palabra, etcétera, etcétera, no nos puede dar eso. De hecho, muchas veces por no hablarlo se genera culpa o vergüenza y eso es peor aún, porque la persona se esconde en sí misma y no se evidencia hasta que Pero, ya o está sea, muy adelante el problema. Y a mí me pasó. yo creo que también es un tema de que la iglesia también tiene que entrar A no juzgar. exacto, a decir como, bueno, porque dicen, no, es que este le dio esto, por algo será, es que no es tan, es que no está orando demasiado, en vez de verdad abrirse y amar. Y eso también hace que la gente se esconda y que también se quede sola porque dice, no, me van a juzgar, aquí ya, Y la aceptación es fundamental, porque ¿qué pasa? Lo que decía Tato, mi proceso lo hizo más complicado al inicio, porque, a ver, o sea, pues los que no me conocen, los que me están escuchando, soy líder de jóvenes aquí en la iglesia, trabajo aquí en la iglesia, todos los días estoy con líderes, pastores, almorzando. Pues en mi mente decía, no, a mí no me puede dar eso, o sea, ¿cómo puedo yo tener esto estando aquí? Es más, trabajo en la iglesia para los que no me conocen. O sea, es una serie de factores que a mí me impedían hablar y aceptar. Puede que en ese momento yo decía, porque no tenía un diagnóstico claro de, hey, tú tienes depresión, pero aceptar que yo tenía problemas a nivel mental y emocional, ¿no? Entonces, no somos infalibles porque hay que recordar que somos seres integrales, somos un espíritu, que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Somos integrales y tenemos que cuidar esos tres aspectos, tal cual como cuidamos nuestra alimentación, así también tenemos que cuidar qué llega a nuestra mente, que pues, también espiritualmente que recibimos. Somos seres integrales y tenemos que responder a eso. Aquí tenía como algo que nuestros pensamientos y emociones son reales, o sea, lo que tú sientes, lo que tú piensas son reales, aunque no respondan a la verdad. Y ese es un punto importante porque a veces, no, yo no, ¿cómo puedo sentir eso? ¿Cómo puedo pensar eso? No, es real, lo estás pensando, lo estás sintiendo. Aunque no responda a una verdad de la que creemos, una verdad de lo que dice Dios, es real. ¿Sí? Ahora, ¿cómo respondemos eso? Con la verdad, ¿sí? Y bueno, ese es un punto más adelante, pero era como el primer punto de no somos infalibles, nadie es infalible, y a los cristianos sí nos puede dar depresión. Claro, ahorita que estabas hablando acerca de soy líder de jóvenes, soy una persona pues que por decir así enseña claramente. Yo me imagino el dardo ahí, ¿no? Pero ¿cómo va a enseñar si mire por la que está pasando? ¿Con qué autoridad va? Yo me imagino un pensamiento, porque es así. Entonces, sí, nadie es infalible y claramente la realidad, sí, es esa la realidad, pero la verdad es otra. La verdad es que nosotros tenemos consuelo, ¿cierto?, del Padre a través del Hijo. Esa es nuestra verdad. Que la realidad, sí, claro. Mucha gente dice, no, pero es que la realidad suya es esta. Sí, pero esa no es mi verdad, lo que tú dices. yo tengo preguntas. Preguntas con ¿Qué Mateo. fue lo que, o sea, sí, como la razón principal por la que tú dijeras, no quiero contar o no quiero decir esto, o sea, no quiero que la gente sepa que estoy viviendo esto? Uno, porque yo tengo un problemita y es que yo me cuesta expresar mucho mis emociones, como verme vulnerable, ¿sí me hago entender? O sea, como que el hecho de que yo estuviera así era terrible para mí porque yo lo puedo controlar, yo.
no, Ok. yo lo manejo, eso se me va a pasar, tranquilos, ¿sí? Entonces el hecho de verme vulnerable ante la gente era muy duro para mí. O sea, eso no me permitía expresar, oye, tengo un problema, estoy mal, ¿sí? Entonces eso era. Ahora, cuando tú ya decidiste, la primera persona con la que tú dijiste, voy a decirle, esa persona, ¿qué cualidades tenía? Ok, para responderte eso, voy a mi segundo punto. Después de mi ataque de pánico, al otro día, fui a hablar con Pastora Dianita, ¿sí? Aquí en la iglesia, y mi segundo punto es, levanta la mano y habla, ¿sí? Hablar da libertad, porque cuando uno habla lo que siente, lo que piensa, uno lo procesa de mejor forma, ¿sí? Entonces, claro, yo le boté todo a ella, mira, me pasa esto, 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 y evidentemente ella fue muy receptiva, ¿no? Evidentemente tiene ciertas cualidades de pastoreo, tiene un llamado, es muy abierta, ¿sí? Y eso pues me permitió empezar un proceso con ella. Pero ¿por qué ella? ¿Por qué ella? Porque, digamos, Juli es pastor, Ya. o sea, mi pastor Ernesto, mi pastor, o sea, los pongo en contexto, o sea, nos estás diciendo que tú manejas un ambiente laboral cristiano, Ujú. te manejas en un tema de un ministerio, eres líder, o sea, hay muchas personas que tienen esas cualidades. ¿Por qué exactamente la pastora Diana? Porque era de confianza. O sea, todos los demás que tú has mencionado son de confianza, pero con ella tenemos una relación mucho más cercana, una relación en la cual yo previamente a eso le he contado muchas cosas de mi vida, ¿sí? Eh, y creo que fue confianza y creo que de una u otra forma Dios también la puso a ella en ese momento, ¿sí? Ahora, uno cuando empieza este proceso hay algo que se llama red de apoyo. Todos deberíamos tener una red de apoyo, de que son personas específicas con esas cualidades que estamos mencionando, que en caso de que me pase algo, ahí está mi apoyo, ¿sí? ¿Qué pasó? Yo tengo varios amigos muy, muy, muy cercanos, los cuales hasta tiempo después se enteraron, ¿sí? Entonces, estoy totalmente convencido de que si pasas por eso, Dios pone a las personas específicas, con las cualidades específicas, para que responda a ese momento de tu vida. Entonces, yo hablé con Dianis, evidentemente porque tengo una cercanía y una confianza muy, muy fuerte con ella para yo poder decirle, oye, estoy mal, ¿sí? Y segundo, Dios. Dios. Ahora, mi red de apoyo fueron 3 personas. O sea, bueno, 3 y otras 2 más, pero fundamentalmente fueron 3 personas. Una de ellas es Mateo, que está aquí cerca, sentado. Y son personas que puede que yo no hablara todo el tiempo con esas personas, pero Dios. Llega un momento que son importantes para ese momento. Sí, muy bien, Mateo. Ok. Entonces, para como concluir ese segundo punto es hablar da libertad porque te ayuda a procesar emociones y aparte de eso, al hablar, Sentiste un descanso. evidentemente sentí un descanso, da esa libertad de lo voto, ya no estoy solo y el hablar permite que Dios de una u otra forma obre en tu vida poniendo personas específicas. Pero tienes que hablar, porque si no hablas, te sigues enfocando en ti. Cuando hablas, esa libertad es decir, ok, me dejo de ver a mí mismo, lo veo a él y como lo veo a él, hablo con las personas. Y ese es un punto que aquí puse. eh, bueno, mi tercer punto es el acompañamiento es esencial. Cuando tú hablas, trae acompañamiento. Y cuando tienes acompañamiento, tienes apoyo, tienes fortalecimiento, eres guardado, ¿no? Por eso Dios nos pone en comunidad. Por eso Dios nos pone en una iglesia, con unos pastores, con unos líderes, con unos amigos. Y el hablar te trae acompañamiento. Ok. Digamos, a mí, ya que viví el proceso de la mano de Pipe, algo que yo creo que también es muy importante es para esas personas que lo están viviendo, no solamente en el ámbito de la depresión, siento que esto aplica para todos Para los todo, problemas, sí. ¿sí?
el tema de levantar la mano, el tema de realmente decir, bueno, voy a expresar lo que estoy viviendo. Y hay algo muy puntual en lo que te pasó a ti, y es que tú decías, yo tenía un problema para expresar lo que yo siento. Yo sé que hubo un proceso para tú saber, inclusive sacar hasta lo que tú no sabías que estabas viviendo. ¿Puedes contar, digamos, cómo estabas viviendo ese proceso, lo que hiciste, las actividades que tú realizaste? ¿Durante el proceso? Sí, como, Sí, no, total. Ahí voy a mi cuarto punto. Claro, levanté la mano, hablé, recibí acompañamiento y ahí empezó un proceso de, digámoslo así, como de empezar a cuidar mi mente, ¿sí? Lo primero que uno le dicen es como, ok, hay que cambiar la manera en la que estás procesando lo que piensas y procesando lo que sientes, ¿no? Y mi cuarto punto es, cuida lo que consumes, ¿no? La mente no es el botadero, ¿sí? Porque a veces uno consume tanto contenido, tantas cosas. Yo estudio cine, ¿sí? Veía muchas películas y durante ese proceso previo a todo esto que les estoy contando, evidentemente, yo veía de todo. O sea, películas de drama, películas de diferentes géneros, que tal vez de una u otra forma, aunque uno no cree, Te fueron ahí llenando la... claro, claro. Entonces, pasa con la música. O sea, hay que cuidar lo que uno ve, lo que uno escucha y lo que uno lee. Porque todo eso va a tener repercusión en tu mente y al final va a pasar factura. ¿Ok? Entonces, claro, evidentemente, termina una relación. ¿Qué es lo primero que uno hace? Métela ahí. Métela Al ahí. despecho. Sí, métela a Andrés Cepeda. Por ejemplo, Alex Ubago. se van a reír mucho. A mí me encanta Juan Gabriel. O sea, Juan Ok. Gabriel, Ah, sí. o sea, el Divo de Juárez, top, ¿sí? ¿Qué pasa? Evidentemente yo estaba escuchando todo eso. Querida, querida todo. Ustedes escuchan las letras de Juan Gabriel, o sea, musicalmente es espectacular, pero las letras son muy tristes, o sea, son demasiado tristes y eso que tú empiezas a escuchar, así mismo empiezas a pensar, así mismo empiezas a hablar y así mismo empiezas a sentir, ¿sí? Entonces, hay que cuidar lo que consume, lo que uno consume. Entonces, claro, en esa etapa previa a todo este proceso, escuchaba música muy, muy triste, veía películas que no, digámoslo así, que no me traían nada bueno a mi vida. Y pues también estaba rodeado de personas que no me ayudaban como a salir de eso, ¿no? Todo lo contrario, o sea, también hay que cuidar quién está a tu lado en ese momento, ¿no? Pues porque evidentemente yo me sentaba con gente que yo les contaba y ellos, no, yo estoy peor y pues bueno, O sea, se unían para hablar de lo peor y él estaba más Claro. mal de todos. total. Entonces, eso fue un proceso de dejar atrás muchas cosas que yo estaba consumiendo. Ahora, puede que no sean cosas malas, ¿no? O sea, un ejemplo, por ejemplo, yo puede que no estuviera viendo siempre, no sé, pornografía, ¿no? No, o sea, no es malo malo, ¿sí? Sino una película de romance, pero triste, ¿sí? Eso no es malo, o sea, no sé si me hago entender, no es malo del todo, pero en mi estado, en mi contexto en el que estoy viviendo, me afecta aquí, Claro, porque mentalmente. te mantenía como en ese círculo. Exactamente. Entonces, cuida lo que consumes y filtra lo que entra a tu mente. O sea, hay que filtrar lo que uno recibe siempre, ¿sí? Hay cosas que uno no puede controlar de la vida, pero uno sí puede controlar que filtra, ¿sí? Entonces, hay cosas que uno vive, experiencias de la vida, que tal vez a uno se le salen de las manos y pasan, ¿sí? Pero uno sí puede controlar cómo llevar lo que pasa. A ver, me pasó con mi moto, yo conduzco moto, ¿no? Sí. Yo amo la moto ahora, me encanta rodar, pero al principio fue muy duro, o sea, yo me caía, mejor dicho, me volvía una nada yo y la moto, ¿no? Cuando me caía, muchas veces llegó un punto que esto no es para mí, ¿sí? Y había dos opciones, y esto es con darle como resignificado, como reconceptualiza las cosas, porque o te puedes votar por yo no soy bueno en esto,
estoy muy triste, ya, vendo la moto y me quedo ahí. O me caigo, ok, aprendo de eso, aprendo de esas caídas y sigo. Y esa fue la segunda opción. Así con todo, con cualquier evento traumático que tú tengas en tu vida, o te quedas ahí en la tristeza, o puedes darle un nuevo significado a eso, darle una nueva manera de ver, una nueva perspectiva. Una perspectiva, sí. Y puedes avanzar, porque si no, te quedas ahí. Entonces, es como mi cuarto punto. Yo creo que algo también como importante ahí recalcar es saber en dónde estás. O sea, en qué momento estás. En el momento, digamos, decir, bueno, es el momento de, bueno, voy a tomarme un tiempo, digamos, en el caso de la moto. Caí, pero estoy aprendiendo, ¿sí? O sea, no es como llevo 2 años y me sigo cayendo de la moto, porque tú dices, hey, tal vez sí no es lo tuyo. Claro, claro. ¿Sí? Pero digamos, es exactamente digamos, lo mismo con el tema de la depresión. Es, ok, estoy viviendo esto, pero estoy en este proceso, vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a ir dando pasos para eso y no decir como, bueno, voy a quedarme acá toda la vida, estoy acá echado triste y me voy a quedar ahí en ese momento porque es que así me siento. Sino saber en qué momento y en qué etapa estoy para poder identificar, bueno, vamos a dar un paso hacia este lado, vamos a ir caminando. Y de esa forma, pues, poder sentir como tal, es momento de levantar la mano. No es que, digamos, porque he escuchado, no es como que a cualquier problema, no sé, digamos, matrimonial, discutí con mi pareja. Entonces voy a ir de unas corriendo a hablarle a mi pastor, pues porque ya son cosas que tú tienes que manejar, ¿sí? Pero es saber en qué momento estás, en qué realmente momento estás para decir, bueno, es un momento de dar el paso, pero sabiendo, digamos, y eso solamente no es como que yo sé, sino que solamente se identifica hablando con el Espíritu Santo y teniendo una relación con personas cercanas también. Entonces yo creo que ese es un punto que se me hace que es muy bueno, de decir, bueno, levanto la mano, verifico en dónde estoy y también saber cuál es el proceso que tengo que seguir de la mano de gente que me pueda apoyar para eso. Exactamente. Ahora, claro, tú levantas la mano, hablas con una persona, pero también es esencial que tú reflexiones tus pensamientos y tus emociones con Dios, ¿sí? Primero conversando con Dios, ¿no? Evidentemente esto ya es un tema que no cuando tengan depresión o cuando estén en síntomas, siempre, ¿no? Y hasta preventivo es que tú proceses primero tus pensamientos y tus emociones, reflexionándolas, conversando con Dios, porque es que Él también te va a dar claridad a ti y te va a dar fortalecimiento en lo que tú eres, ¿ok? Entonces, cuidar lo que uno consume en su mente, filtrar muy bien, y esto lleva al siguiente punto. Entonces, ¿qué consumo? ¿Qué le hace bien a mi mente? Pues la palabra, ¿sí? Y mi quinto punto es, responde a cada pensamiento con la palabra. Por eso yo les decía, tus emociones, tus pensamientos son reales, pero no están basados en una verdad. Pero respondemos a esos pensamientos y emociones con la verdad. Mira, lo único que a mí me ayudó en ese tiempo, lo único, fue escuchar música de adoración, de alabanza. Yo escuché durante 2 meses, todos los días, todo el día, esa música, porque sentía que era lo único que a mí me levantaba, ¿sí? Hubo una persona que en un momento yo estaba en mi cama tirado sin ganas de nada, me envió una canción en específico y me levantó de la cama, literalmente me pude parar y seguir. Entonces, el quinto punto es responder a cada pensamiento, incluso reemplazarlo. ¿Qué pasa en la depresión, en la ansiedad, en el estrés? Es un bombardeo de pensamientos constantes a tu cabeza de si es depresión, culpa, ¿no? Tristeza, dolor, tú no eres suficiente. Bueno, reemplaza eso, responde eso de la mejor manera con la palabra. No soy suficiente. No, tú te paras duro como un león literalmente y dices, no, yo soy más que suficiente, soy agradable, justo. Empiezas a responder así. Al principio es muy complicado porque la culpa te gana,
porque el dolor te gana, porque la depresión te gana. Pero si tú consumes, entre más tú estés expuesto a la palabra, más va a ser fortalecida tu mente. Mira, Sí, me parece eso muy chévere en el sentido de que tú dices, me paro en la verdad, la verdad es su palabra, ¿cierto? Pero yo en una situación así de tristeza, depresión, ¿cómo voy a refutar un pensamiento que me acusa si no sé lo que dice la palabra? Ahí tengo que saber qué dice Dios, como decía en el episodio de las etiquetas, qué es lo que dice Dios que yo soy, ¿sí? ¿Qué va después del yo soy? En ese caso, por ejemplo, si no sé lo que dice su palabra de mí o lo que somos en Él, pues ahí es como que, bueno, es una guerra perdida porque estamos solos, yo mismo contra yo mismo. Cuando tú dijiste, por ejemplo, que yo me sentía, ¿qué van a decir? Que soy líder, que me van a acusar. Pero yo te pregunto, Pipe, ¿quién te dijo, o sea, a ti verbalmente alguien te dijo eso que tú te estás acusando? No, nadie. Fuiste tú, o sea, el diálogo siempre está en la mente. Uno mismo personaje 1 y personaje 2. Uno siempre se habla y se responde, se pregunta y se responde, se acusa y se culpa. Y es algo que también me parece muy increíble de Dios, cómo te trabajó en ese momento, porque tú dices, yo soy una persona que me cuesta expresarme. Y en esa situación me tocó, sí o sí, aprender a hablar, aprender a expresar mis emociones, a canalizar mis sentimientos. Y no es algo que te sirve, que te funcionó para este tema de la depresión, de los ataques de pánico, sino para cualquier otra área de tu vida. De pronto Dios trabajó tu carácter en ese momento, hay cosas de la personalidad que Dios dice, hay que trabajar de alguna forma. Y claro, la idea no es aprender por eventos traumáticos, ¿no? La idea es que sea pues lo más ligero posible todo de aprender y de llevar. Pero igual, o sea, todo salió como bien, ¿no? Porque hoy te pregunto, ¿cómo te sientes? No, lo que tú dices es fundamental, o sea, porque lo primero que uno se pregunta cuando afronta esos episodios depresivos es ¿por qué? ¿Por qué me dio? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué no hice lo otro? El por qué siempre está ahí, ¿no? Pero lo que tú dices, Dios se vale de todo para dar algo bueno, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, yo pasé este evento súper traumático, no traumático, súper difícil para mí, para esto, para yo hoy poder estar sentado y hablarles con autoridad a las personas que nos están viendo, nos están escuchando y decirles, hey, hay una solución a esto. ¿Okay? Entonces, de lo más difícil sale algo, siempre se produce algo. Pibe, estoy aquí pensando y creo el Señor trae esto. Hay personas allá al otro lado que están diciendo, bueno, eso es para ustedes que son cristianos y tienen esas herramientas, pero yo no lo soy. ¿Qué decirle a esas personas? Decirles, uno, lo mismo, el segundo punto, el acompañamiento es esencial. O sea, lo que decía Holanda también. ¿Qué pasa si una persona no conoce la palabra de, ok, soy justicia de Dios en Cristo? ¿Qué pasa? Acompañamiento es esencial. Entonces, lo primero es acude a un profesional de la salud. Siempre. Incluso nosotros, o sea, yo, sí, hablé con pastores y todo el tema, pero a mí también me pusieron una psicóloga. ¿Sí? Porque Dios también los puso a ellos para algo, por algo, ¿sí? Entonces, una persona que no conoce, yo le diría, ve a un profesional de la salud que te pueda tratar, ¿sí? Pero también ahí viene nuestra labor como iglesia y decirle a esa persona, sigue en tu proceso, pero aquí también nosotros podemos ayudarte en eso. Nosotros también tenemos palabra que te ayuda a avanzar en tu proceso, a acelerarlo incluso. Y también te enseñamos, ¿sí? Porque también proviene de nosotros enseñanza, de la palabra, ¿no? Incluso aquí tengo un versículo que es 2 Corintios 10, del 3 al 4, que dice, somos humanos, o sea, nosotros como creyentes, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Eso qué quiere decir? La palabra. Por eso yo les decía
respondan, reemplacen cada pensamiento intrusivo que ustedes saben que no es verdad con la palabra. Esa es nuestra fortaleza, nuestra arma fundamental que nos va a ayudar. Se los digo yo, que, o sea, de verdad, lo único que me ayudaba a mí era o orar o adorar, digamos, con música. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas entran a renovar la mente. Ese tipo de cosas empiezan a cambiar todos esos pensamientos intrusivos y a instaurar en tu mente la verdad, ¿sí? Obviamente es más complicado para aquellos que no, digamos que no tienen un conocimiento amplio sobre la palabra, pero Dios se vale de todo. Y Pero Dios en ese puede, caso, pues. dijiste, las personas que nos ven, nos escuchan y no conocen de Dios o nunca van a una iglesia, escriban un comentario, digan, hey, lo estoy viendo por primera Exacto. vez, nunca he ido a su iglesia, y nosotros le vamos a comunicar, porque para eso estamos, ¿no? Tampoco es como que lo vean, lo escuchen y ya, sino que también comuníquense, escriban, comenten, compartan, etcétera, Exacto. etcétera. A mí me gusta mucho lo que dices de la palabra. Otra cosa que yo quería comentarles, que anoche yo estaba leyendo en mi Biblia de papel, es que en Juan 16, del 16 en adelante, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos lo que iba a pasar cuando Él se fuera. Él les dijo, yo me voy a ir y ustedes se van a poner tristes, pero ustedes se van a gozar cuando me vean. Por un poco tiempo no me van a ver, pero cuando me vean se van a gozar. ¿A qué se refería ahí? Pues tampoco hay que ser como que muy genio para darse cuenta de que Jesús decía, yo me voy a ir porque tengo que morir por ustedes, pero yo voy a resucitar. Cuando yo resucite, su gozo va a ser cumplido. Y uno dice, wow, genial ese momento, cuando ellos estaban ahí, sí, Jesús, te vamos a ver, vas a llegar, nos vas a abrazar y todo. Pero ellos, o sea, Jesús sí lo hizo. O sea, Él hace 2000 años cumplió eso, Él ya resucitó, su gozo es ahora en nosotros. Me gustó cuando comentaste de las dimensiones o los aspectos que somos nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Y generalmente uno piensa que la depresión, el contrario, como dijo Tato, creo que se menciona la palabra consuelo. ¿Sí? Yo no lo veo tanto como consuelo, porque si uno le dice el que me consuela y el momento así Estás melancólico. pensando en una canción. No, pero sí es como que el meneíto así, No. sí. Pero yo creo que lo contrario a eso es el gozo, ¿sí? Sí. O sea, el gozo es lo que nosotros somos. Y a mí me gusta porque el gozo viene del Espíritu. En Hebreos creo que 18, cuando Pablo y Bernabé estaban ya predicando su primera misión, por decirlo así, decía que, bueno, ellos hicieron nada, predicaron, la gente creía, y siempre que dice la gente creía, decía, se regocijaba, porque del recibir la palabra viene gozo. Tampoco podemos pretender venir, no sé, a las reuniones de los domingos, o a escuchar los lives y todo, con una cara aburrida, no, o sea, a mí me debe dar gozo escuchar su palabra, así yo lo haya escuchado 1000 y un veces, pero es que siempre trae, o sea, alegría a mi corazón. Y generalmente el gozo viene, o sea, bueno, sí, el gozo viene de adentro hacia afuera, no es algo de afuera. Mi cuerpo lo expresa con una sonrisa, con la risa, y mi alma lo siente, mis emociones, me siento así bien chévere. Pero el gozo real que viene del cielo es de adentro hacia afuera. Mi espíritu se regocija y eso lo manifiesta mi alma y eso lo refleja en mi cuerpo. Por eso yo alzo las manos cuando estoy adorando, por eso yo oro, por eso yo hablo, yo sonrío. Generalmente a uno le dicen como que, ay, es que tú eres, o sea, como que, ay, yo prefiero a mí que me digan que hablo mucho, que soy loquita y todo, a que me digan, uy, qué cara amargada tiene. Prefiero 1000 veces eso, porque si somos el reflejo de Dios en este mundo, van a decir, no, pero ese Dios tan amargado y con esa cara. Yo claro. prefiero 1000 veces echar chistes, echar bromas, sí, porque es como Jesús era un hombre así, él era así, él se mantenía con todo el mundo, era un hombre simpático y todo, y que uno quiera como dar una imagen que no es. Entonces ahí no. Yo sé que se nos está acabando el tiempo. Denme 2 puntos. Hablan, o sea, no importa qué Dale. tan largo salga, o bueno, sí importa, pero cerremos este tema porque me parece que es importante y sé que Dios está hablando a la vida de las personas con cada una de las cosas que estamos diciendo, ¿ok? Lo que dices es muy importante, súper importante, porque uno cree que, la gente cree que después de la depresión viene felicidad, alegría, y no es así. No es así. Viene gozo. ¿Cuál es la diferencia entre alegría y gozo? Gozo es un constante contentamiento que proviene de parte de Él. Entonces, claro, salgo yo de esto, hay un constante gozo
Porque nosotros no nos gozamos porque no tengamos problemas, porque las cosas no sean difíciles a veces. Nos gozamos porque sabemos que Él está aquí. Y en este momento yo me gozo porque sé que Jesús estuvo en todo el proceso, desde el inicio hasta el final de mi proceso de depresión. Digamos, ahí me gustaría decir algo que es fundamental y es cuando, digamos, no sé si has escuchado la canción de Regocijados, ¿sí? Que dice, volvemos a regocijar. Básicamente, eso lo hice cuando estaban en la cárcel. Y uno pensaría, no, pues le estaba pasando una chimba, o sea, re áspero, ¿sí? Amarrados al cepo. Chimba bacano, para que no digan que... Chévere. En sí, este sí. conte. Sí, sí. Like. Pero digamos, sí, básicamente uno dice, no, la estaba pasando súper bien o estaba en un lugar, pero no, o sea, realmente él estaba en la cárcel, pero él sabía su posición, o sea, su posición, la ocasión en ese momento era que estaba en la cárcel. La realidad. Exactamente. La realidad era que estaba en la cárcel, en la parte más profunda, donde el estiércol de los presos de arriba caía donde él estaba. Y él estaba amarrado en un cepo. Exacto. Pero su verdad era que él estaba en Estaba una posición celestial. exacto. Se gozaba porque él sabía que estaba con Jesús, que Y en estaba ese ahí. caso, Gálatas 22 dice, los frutos del Espíritu son amor, y de segundo dice gozo. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos el Espíritu. O sea, ¿quién de nosotros no lo tiene? Todos. Si creemos en Jesús, tenemos el Espíritu, somos sus hijos. Y ya eso es un reflejo. Debería venir, claro, se debe trabajar. A veces uno dice, no, hay cosas que hay que trabajar, el hablar en lenguas o otros aspectos, la adoración. Pero es que algo tan simple como el gozo debería ser un reflejo muy... O sea, que uno diga, lo tengo que buscar, lo tengo que trabajar, ¿sí? Ya, para terminar, y no hablo más, lo prometo, es mi quinto punto y es decirle a la gente, el proceso es importante. O sea, que vayas al psicólogo, hay una cosa muy chistosa, es como que escuché y es como aquí en la iglesia, como te duele la rodilla, no, hey, tienes que ir al médico porque se puede, sí, algo malo, no. Te duele el estómago, tienes que ir al médico, oye, que algo con la respiración, oye, tienes que ir al médico, hazte un chequeo, ¿qué pasa? ¿Estás triste? No, hay que orar. Tienes que orar más. Y sí, puede que sí, ¿sí? Pero también a veces ir a los profesionales de la salud ayuda. Los procesos son importantes. Los procesos de acompañamiento fundamentales. El proceso de hablar, renovar tu mente, estar en un proceso de terapia con un psicólogo, de acompañamiento, de pastoreo, todos esos procesos son importantes, ¿sí? O sea, no quiero decirles que no son importantes, que esto va a ser así y ya. Pero los procesos son importantes, pero Dios también lo puede hacer en un instante. O sea, estoy totalmente convencido y me uno a lo que ha dicho Pastor Julián en las últimas reuniones y hablando con él y todo. Estoy absolutamente seguro que en los instantes de Dios, o sea, sí hay cura para la depresión y sí la depresión se quita. O sea, es una mentira de que no. Jesús es el que estabiliza tus pensamientos. La palabra la palabra te permite a ti tener una mente fortalecida, una mente equilibrada, una mente llena de pensamientos que responden a la verdad de Cristo, que responden a tu identidad como hijo amado de Dios, ¿sí? Y Él lo puede hacer en un instante, en un de repente. Solo bastó un toque de la mujer con el flujo de sangre para que fuera sana totalmente y para siempre. Eso es otra, y para siempre. No es que vivo con el miedo de volver a estar triste, de volver a pensar algo mal, no, porque Él no hace obras incompletas. Él lo que hace lo completa, no es un Dios de a medias, mañana puede ser pilas porque mañana puede ser que caigas, no. Lo que Él te quita, Él no te lo va a devolver, o sea, ya la sanidad es total y es completa. Si tu cerebro, no, que Él algo en el cerebro, tu cerebro está completo, no te falta nada, tus hormonas están 100% sanas, hay que tomar esa autoridad también, no es como que, uy, no, mañana que voy a pensar, no, que no sé. No, es vivir el día a día también con calma, Ya. obviamente, pero es que Él ya lo que me quitó, Él no me lo va a devolver. Vive el proceso, pero cree en los de repente de Dios. O sea, eso te digo, o sea, lo tengo aquí en mi corazón y es como, vive tu proceso, ve al psicólogo, ve con tus líderes, con tus pastores, pero cree que Dios lo puede hacer en un momento, en un instante. Solo basta con conocer lo que Él hace, porque ¿por qué la mujer de flujo de sangre fue a Él? Porque sabía lo que Él hacía, sabía quién era y sabía que Él la podía sanar. Conoce, cree en Él
Y solo una mirada a Él basta para que todo lo que tú estés viviendo en este momento, incluso si no estás diagnosticado, si piensas que puedes estar en este tema, cree en Él y tus emociones, tus pensamientos, todo lo que tengas en este momento o en el momento en el que tengas esa experiencia va a ser sano totalmente y para siempre, no importa cuánto lleves. A mí me pasaba algo ahora, puede que sea de repente, en un instante, Sí. como lo he dicho, o te puede acelerar ese proceso. A mí me pasó así. O sea, yo hablaba con personas que llevan procesos de salud mental de años, y yo hablaba con ellos y yo les decía, no, pienso esto, estoy en esto, y me decían, yo no sé cómo lo estás haciendo, pero para yo llegar donde tú llegaste, me demoré años. Y yo les decía, yo sí sé por qué. Claro. Porque Jesús, por su palabra, acelera los tiempos, acelera los procesos para que tú puedas estar de la mejor forma. Y hoy te digo, tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando, como decía Holanda, lo vuelvo y lo refuerzo, si estás viviendo un momento difícil de depresión, de ansiedad, de estrés, escríbenos por interno en nuestras redes sociales que deben estar apareciendo, en los comentarios. Si eres de la iglesia, habla con tus líderes, con tus pastores, con personas que tú veas que puedes confiar en ellos y que pueden darte palabra que te fortalezca y un acompañamiento realmente direccionado por parte de Dios. Y te digo, no estás solo, hay solución para esto. Dios está ahí contigo siempre en cada proceso y Dios quiere sanarte totalmente para que tú puedas producir algo, para que no te quedes estancado ahí, sino para que realmente tú puedas hablar con autoridad y hablarle a otros, así como nosotros, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que tenía por compartirles. Muchas gracias. Ok, yo creo que también para finalizar ya como postre, quiero que nos hables sobre el enfoque, o sea, como el enfoque de lo que estabas, porque digamos, la depresión se vino por un enfoque a ti mismo, a tus pensamientos, y cuando saliste cambió el enfoque. La persona. ¿Cuál fue tu enfoque? O sea, termina con eso para que también ellos puedan, las personas que están escuchando esto, no solamente en lo que es la depresión, no solamente qué es la solución, sino que sepan cuál es el enfoque que se debe tener siempre. Pero primero creo que Ana tiene algo por decir. No, pero si quieres habla tú, porque yo ya quería decir como para cerrar también mi tema anterior que no había quedado muy cerrado. Si quieres, cierra el tuyo Ok. y cierro. Ok, el enfoque que ahora es Cristo. O sea, poner los ojos en Él para producir este tipo de cosas, para producir mensajes de vida, de esperanza, como estos que estamos haciendo o como estos que ustedes hacen, para impactar la vida de las personas. O sea, yo tenía un tema de culpa, ¿sí? O sea, mi depresión surgía de un tema muy fuerte de culpa. O sea, yo me sentía muy culpable, pero hablando con Pastor Julián, él me decía, la culpa te hace ver a ti mismo porque te victimizas, ¿no? Pero el arrepentimiento renueva la mente y te hace ver a Él. O sea, Señor, me arrepiento por eso y eso genera vida, ¿sí? Un ejemplo muy rápido y fácil. Judas sentía culpa y aún Jesús le dijo, mi amigo, Amigo, ¿a qué vienes? amigo, ¿a qué vienes? ¿Cómo resultó? Judas se suicidó porque sentía mucha culpa. La culpa es muerte. Pedro lo negó, Con groserías. no una, ni dos, 3 veces. No fueron una, fueron 3 veces. Lo negó con maldición. Lo negó con maldición. Negar a Jesús, pero él se arrepintió, generó vida, lo miró a él y siguió. Y Pedro, Pedro, O sea, pero lo negó, se arrepintió, generó vida en él, cambió su forma de pensar y siguió. Y tremendo lo que hizo Pedro, ¿no? Entonces, ese es el enfoque es dejar de verse a uno mismo y verlo a él. Ese es mi enfoque a nivel personal, pero creo que también es un llamado a todos, realmente, a dejar de enfocarnos tanto en nosotros, porque muchos de algunos problemas, digamos, de salud mental pueden llegar
en ocasiones por enfocarse tanto en uno, ¿sí? Pero si uno tiene el conocimiento y la capacidad de verlo a Él, las cosas cambian, tu mente va a ser renovada y dejarte, no solamente verlo a Él, sino exponerse a Él. Hay una frase muy bonita que a mí me ayudó mucho y es cuando tenemos este tipo de problemas, lo primero que hacemos es escondernos de Dios, aislarnos de la gente, aislarnos de su palabra, aislarnos de lo que realmente importante de lo que realmente es importante y nos ayuda. Pero en vez de escondernos de Él, es escondernos en Él, o sea, acercarnos a Él. ¿Me acuerdas de lo de Adán? Adán y Eva, pues obviamente pecaron y Dios no les dijo, ¿qué hiciste? Sino, ¿dónde estás? Porque ellos se escondieron Exactamente. por la culpa, Exactamente. pero no los juzgó de, ¿qué hiciste? No, ¿dónde estás? Y esa es la cuestión, ¿dónde estás? Exactamente. Entonces, Ah, el ¿dónde está? enfoque siempre va a ser Jesús y no vernos tanto a nosotros, porque a veces eso causa algunos problemitas de más, y exponernos a Él, exponernos a su palabra, cualquier pensamiento, así no tengas depresión, cualquier pensamiento que tú sepas que, uy, no, esto no responde, Padre, pienso esto, Padre, siento esto, Señor, esto. Y eso te permite a ti tener una revelación de que no es por ti, es por Él, y de que todo esto que hacemos es por Él, y que todo responde a Él. Ese es el enfoque. Perfecto, Dana. Listo, bueno, ahora sí. Puedo iniciar como. sí, plato Ahora fuerte. sí. Ahora sí, El a lo que postre, vinimos. No No. mentiras. Bueno, pero Pipe decía ahorita en un momento como mi depresión fue por un tema de culpa. Mi depresión fue más como por un tema de victimizarme y no perdonar. Entonces, algo que quiero decir hoy es que cuando perdonas, valoras tu libertad y siembras gracia para ti mismo. Entonces, perdona, o sea, suelta eso y no te cargues esa maleta que te estás cargando, sea la situación que hayas vivido, suéltalo. O sea, eso ya Dios, suelta tu maleta que Dios se encarga del resto. Ya tú eres libre, no te quedes con eso. También como yo llegué al punto de querer quitarme la vida y pensar en quitarme la vida, pero hoy te digo, o sea, como consejo, elige siempre, siempre la vida. Piensa vida, habla vida, crea vida. Jesucristo. Entonces, como que la vida es muy hermosa. Entonces, no, como que no vale la pena pensar en la muerte, sino de verdad piensa siempre y elige siempre la vida. También recuerda que no importa cómo te estés sintiendo en este momento, debes sentirte tranquilo porque Jesucristo vive en ti. Y ya como por último, yo sí quería ser muy corta, como dejarles cositas que de pronto me digo a mí a diario. Y bueno, es que la manera como salvaguardas tu mente es implantando la palabra de verdad ahí. Y que con esa palabra crees muros de contención que no permitan que las mentiras o esos malos pensamientos lleguen a quedarse ahí, sino que tú des paso a que Dios entre en ti y muestre tus verdaderos pensamientos. O sea, que tienes una mente sana, una mente guardada y que estás para un propósito en esta vida. Así es. Uf, perdón, es que hay mucho por hablar de este tema. Sí, Hay muchos porque podcasts especializados en esto que los pueden escuchar. Una de las cosas que decías, quitar la vida, ¿no? A eso viene el enemigo. Robar, te roba tu identidad, La paz, todo. todo, destruye tu propósito, tu llamado, matar, perdón, mata. Y finalmente te destruye, que eso es lo que a mí también me pasó. Yo también, es más, tuve un intento. Pero no lo conté porque ya era muy denso, pero sí es eso. Y es, tu vida tiene propósito, tú tienes un llamado en Cristo, en Él, y por eso vivimos. Y eso le da sentido a la vida. O si no, créanme que no. O sea, el hecho de que Él nos haya dado un propósito le da sentido a nuestra vida, le da una razón de ser a lo que hacemos día a día. O si no, esto no iría para ningún lado. y propósito eterno, que no es algo, ay,
pues acabo con mi vida para acabar el sufrimiento, pero no, o sea, ahí tenemos una vida para disfrutarla, para vivirla a plenitud, en su gracia, de conocerlo más. Tenemos una eternidad a su lado, porque hay que terminar las cosas así, no, o sea, vivamos, esforcémonos un poquito, tampoco hay que ser muy alcahuetas con uno mismo. Ay, pobrecito yo, no, o sea, hay que ser, eso me lo dijo mi líder, tienes que ser una muchacha valiente, o sea, tampoco Holanda, ay, pobrecito Holanda, no, o sea, tienes que tomar autoridad para darte firme, porque uno mismo es el que, como te decía, uno mismo es el que se condena, uno mismo es el que se culpa, pero no. O sea, uno también tiene que tomar un poquito de fuerza, de valentía en la Autoridad. vida. Eso, valentía en la vida. Yo quería decir algo para finalizar. Y es, Estamos finalizando hace 20 minutos. hace como 40 minutos. Para las personas que están acompañando un proceso de depresión, no saben lo satisfactorio Satisfactorio. Satisfactorio. que es realmente ver a una persona en sus procesos y ver que realmente está dando vida. Una vez yo me acuerdo que estábamos en la cama, o sea, yo estaba en la cama, estábamos hablando con Pipe, no me acuerdo qué hora era, ya era tarde, y yo decía, yo me voy a gozar del día en el que yo te vea y diga, todo lo que digamos en tiempo invertido y eso, se están viendo en este momento, Ajá, ¿sí? sí. Entonces, no se cansen o sea, de estar acompañando. Yo sé que uno puede estar muy preocupado y la persona, digamos, se va a sentir, digamos, en el momento. Yo me acuerdo que hablaba con Pipe y decía, no, es que yo me siento que te cargo y no. Primero que todo, para esas personas, sientan que para uno es un privilegio cuidarlos, ¿sí? Y dos, esto llega a un nivel que uno dice, pucha, o sea, realmente mira cómo realmente Dios levanta a las personas porque no eres tú la persona que está acompañando, sino que tú eres alguien más que Dios está, aunque no les gusta la palabra, utilizando de siendo útil para poder realmente dar vida, que era lo que decía Dana también. Entonces, ya para finalizar, muchísimas gracias por ver este capítulo de depresión. Espero que lo hayan disfrutado, lo vean muchas veces y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Adiós.